el archivo y así puedan ocuparlo si es de su interés. Entonces, formalmente la bienvenida. Bueno, muy buenos días. Les queremos dar la bienvenida a esta conferencia de prensa en la que vamos a presentar el llamado a legisladores y al presidente de la República, en la que estamos solicitando, pidiendo que reconozca la importancia ambiental y social que tiene el sector forestal. Esta iniciativa está impulsada por varias organizaciones, entre ellas Ambio, Amenplanfor, Comprosac, RITA, Red Mocaf, Red Noremso, Reforestamos. Mi nombre es Emilio Cruz, voy a estar fungiendo como moderador y facilitando la palabra. Más adelante, primero vamos a tener una presentación general de lo que estamos proponiendo. Estará presentando el ingeniero Carlos González Vicente, el Esquivel Bazán de Ambio, Salvador Aguayo de la Red Noremso, Gustavo Sánchez de la Red Mocaf. Y acabando sus presentaciones, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Y para ello, como saben, las reglas en este tipo de eventos virtuales, pueden levantar la mano o escribir en el chat para solicitar la palabra. Y entre tanto, están haciendo uso de la voz las personas que están presentando. Les vamos a pedir que tengan en silencio sus micrófonos para no interrumpir el sonido. Entonces, sin más, les dejo con Carlos González Vicente, que nos va a estar presentando la primera parte. Muy buenos días a todas y a todos. Soy Carlos González Vicente, de la Asociación Mexicana de Plantadores Forestales. Me da mucho gusto estar presente en esta rueda de prensa que nos ha convocado para hacer un llamado urgente a los legisladores y al presidente de la República para que se le dé la importancia que debe al sector forestal del país. Esta propuesta presupuestal que presentó el Ejecutivo hace unos días, por sexto año consecutivo, pretende reducir el presupuesto del sector forestal. El presupuesto de 2021 solo alcanzaría para atender 500,000 hectáreas de las 22 millones que tienen con potencial productivo el país. Lo más importante, que se pone en riesgo el cumplimiento de compromisos internacionales sobre cambio climático, sobre el TEMEC, que en esta ocasión el Tratado de Libre Comercio tiene un apartado específico para conservar e impulsar los sectores forestales de los tres países. Se pone en peligro la participación de las organizaciones del sector para que se invierta con criterios claros, con transparencia, con eficiencia y equidad. Y desde luego hacemos un señalamiento de que Sembrando Vida, que es un programa fundamental impulsado por el Ejecutivo Federal, pues opera en áreas diferentes a lo que estamos hablando. Son áreas muy específicas. Nosotros estamos refiriéndonos a prácticamente 138 millones de hectáreas de terrenos con vocación forestal en el país. Apreciamos que sigue el castigo al sector forestal con un nuevo recorte de 223 millones de pesos al presupuesto de egresos de la Federación en materia forestal para la CONAFOR. Sin contar la inflación, desde el 2015 se acumula una merma prácticamente del 69% del presupuesto anual de la dependencia, que desde luego empezó desde el sexenio anterior y en lo que va de la presente administración. También, no solamente la CONAFOR, también la Semarnat, con sus funciones de regulación forestal, ha venido sufriendo una insuficiencia que la incapacita para cumplir con su función de regulación
establecida por la ley, lo que contribuye a una asfixia en la gestión del aprovechamiento legal de los recursos forestales. Y como todos deben saber, al no poder ir por la vía legal, pues se provoca los actos ilegales con respecto al aprovechamiento forestal. Las organizaciones comunitarias forestales, la sociedad civil, las cámaras industriales forestales, las organizaciones gremiales y académicas, estamos haciendo un llamado, un especial llamado a los legisladores y al presidente de la República para que se considere que con la política presupuestal de los últimos años se está poniendo en riesgo a los bosques y a los ecosistemas forestales, no solamente a las zonas arboladas, vastas regiones de recursos forestales no maderables de las zonas áridas están en peligro. Pero también se pone en peligro la prestación de los servicios ambientales que presta toda esta cúmulo de recursos a la sociedad, a los dueños y a los poseedores forestales, a sus organizaciones, a las empresas del sector y a la población que habita en las regiones forestales, que está estimada en cerca de 12 millones de mexicanos. Hay que entender que el sector forestal es estratégico. De los 138 millones de hectáreas forestales con que cuenta México, 71.2% de la superficie nacional son bosques, selvas, matorrales y otros ecosistemas forestales, de los que prácticamente el 65.7 millones de hectáreas son arbolados. En este espacio de México, y esto es fundamental, hay 15.584 ejidos y comunidades agrarias con recursos forestales. Viven 10.6 millones de personas, de las que 5.4 son indígenas, de 43 diferentes etnias, que a pesar de que viven en condiciones muchas veces precarias, resguardan uno de los patrimonios de la biodiversidad más rico del mundo, aunque también de los más amenazados. De los bosques dependen múltiples servicios ambientales, entre los que están la protección de los suelos, la regulación hídrica de las cuencas y la reducción de los inconmensurables riesgos de desastres por inundaciones y avalanchas, y ahora inclusive la función estratégica de capturar carbono y resguardarlo dentro de los árboles. Comunidades forestales trabajando sus montes son el más importante freno al avance de la delincuencia organizada en regiones distantes y aisladas del país, y son fundamentalmente una herramienta de primer orden para evitar la migración de nuestros paisanos hacia las grandes ciudades o incluso hacia el vecino país del norte. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Enseguida, Elsa Esquivel, de la cooperativa Ambio, nos presenta la importancia del sector. Hola, buenos días. Pues efectivamente, además de lo que ya comentó Carlos Vicente, obviamente el sector forestal tiene una gran importancia. Sin embargo, hemos visto que el mal manejo de o el manejo ineficiente pues trae impactos
económicos, sociales y ambientales. En la parte económica, por ejemplo, de las 22 millones de hectáreas arboladas que tiene el país como un potencial económico, solo 5.5 millones están bajo algún tipo de manejo forestal. Y esto se encuentra en 2.943 ejidos y comunidades agrarias y pequeños productores. Con esto solo se alcanza el 10% de la productividad potencial natural y obviamente esto es poco cuando sabemos que tenemos 8 millones de hectáreas disponibles para este desarrollo. Pues debido a esta baja productividad, México presenta un déficit comercial de productos forestales de más de 8 mil millones de dólares anuales, ya que la producción nacional solo satisface una tercera parte de la demanda que se tiene. Además, los costos por transporte alcanzan hasta el 70% de un rezago en infraestructura de caminos y una proporción menor del 10% de la materia prima se transforma en localidades forestales y esto obviamente merma pues, las oportunidades de empleo que se pueden dar a nivel local y genera pues lo que ya comentaba Carlos, que es obviamente el desplazamiento de mano de obra a los centros urbanos cercanos, ¿no? O a veces hasta cuestiones de migración. De acuerdo a los análisis recientes, a pesar de tener el país ventajas naturales importantes y además con un capital que también está interesado y motivado para el desarrollo forestal, pues el país pierde competitividad y pues además miles de empleos en varias regiones de México que pues son zonas vulnerables y zonas que tienen el potencial de poder implementar acciones productivas. Esta situación se agrava por no existir una estrategia que fortalezca, además del mercado, el que éste sea totalmente legal, ya que sabemos que mucha madera realmente se encuentra en el mercado, pero de manera ilegal. Y pues no cuenta México tampoco con una política de comercio exterior que pueda evitar la importación de productos forestales que vengan además de aprovechamientos irregulares. Entonces, no solamente estamos haciendo un mal manejo de nuestros bosques, sino que además estamos incentivando el mal manejo de bosques en otros países. Frente a lo ambiental, pues como todos sabemos, México tiene un compromiso en cuestiones de cambio climático. Para el 2030 hay una meta de deforestación de tasa cero, la cual pues no sabemos si se va a cumplir, puesto que actualmente existe todavía una pérdida de cubierta forestal de 260,000 hectáreas. Y esto obviamente son causas que vienen desde un déficit del esquema de regulación, un rezago o una pérdida de capacidad de gestión por parte de la autoridad reguladora, de la incapacidad de la inadecuada vigilancia que tiene también esta entidad, del rezago tecnológico con respecto a la trazabilidad que pudieran tener los productos para poder asegurar la legalidad de los mismos y pues sobre todo por las cuestiones de corrupción que sabemos que existe a todo lo largo de la cadena de producción de la madera, ¿no? Además de que también se ha identificado la falta de un acompañamiento técnico que sea de calidad y que pueda ayudar a fortalecer la gobernanza y la organización de las comunidades forestales. Y pues obviamente esto los pone vulnerables a una serie de factores internos que se han estado presentando. El presupuesto actual de México sabemos que en la parte ambiental y forestal sabemos que se ha venido reduciendo y esto obviamente pone a México en condiciones muy complicadas para poder cubrir y cumplir el compromiso que adquirió al reducir el 51% de las emisiones de carbono negro, que proviene principalmente de los incendios forestales y alcanzar la tasa cero de deforestación que se propuso para el 2030. Tampoco será posible alcanzar el compromiso 23 del capítulo 24 del Tratado de Libre Comercio y de mantener y fortalecer la capacidad gubernamental y el marco institucional para promover el manejo forestal. En la parte social, pues las regiones forestales concentran, ya se ha dicho, la mayor pobreza y rezago de desarrollo humano del país y
ahora en los últimos años pues hemos visto que estas zonas también han venido siendo tomadas por el crimen organizado. Lo que amenaza, otra amenaza también son obviamente las concesiones mineras que se han otorgado en diferentes regiones forestales sin un consentimiento libre previo informado por parte de ejidos y comunidades agrarias. Además de otros proyectos ambientales, de otros proyectos que tienen algún impacto ambiental o social dentro de las regiones que no han tomado en cuenta las condiciones de las comunidades ni tampoco mucho menos las condiciones ambientales y sociales de la zona, ¿no? Obviamente esto impacta de manera negativa no solamente al ambiente, sino también a las mismas comunidades que se ven insertadas en estos proyectos y que muchas veces son desplazadas de sus lugares. Hay una contradicción de la política de manejo forestal sustentable al favorecer estas actividades que son extractivas, que son de gran impacto ambiental, social y que obviamente pues no tienen ningún tipo de legalidad frente a unas poblaciones que están totalmente vulnerables a estos impactos. Gracias. Muchas gracias, Elsa. A continuación, hablando de las perspectivas que hay para el sector forestal, nos presenta Salvador Agüello. Sí, gracias, Emilio. Digo, a pesar de los enormes riesgos, las perspectivas pueden ser luminosas si se toman las siguientes consideraciones. Tenemos las mejores condiciones naturales para un desarrollo productivo que pueda aumentar la oferta de productos forestales en el orden de 60 millones de metros cúbicos, las oportunidades de empleo, la derrama económica y el bienestar de la familia. Tenemos la posibilidad de triplicar también la superficie bajo manejo técnico, con productividad, con apego a la ley y a la gobernanza, con conservación de los recursos naturales. Tenemos la experiencia de una tradición de manejo comunitario sustentable que ha merecido el reconocimiento internacional, valiosos cuadros técnicos e instituciones académicas, un sistema muy avanzado de manejo de fuego, una muy amplia infraestructura para reforestación y una valiosísima experiencia y desarrollo institucional y normativo. Como sociedad debemos hacer varias tareas. Ampliar la superficie bajo manejo técnico y legal, promover las plantaciones comerciales, mejorar la regulación, modernizar, facilitar y dar atención a la gestión de autorizaciones, mejorar la infraestructura y los servicios para la mejora de la competitividad territorial, invertir y abrir el acceso al crédito para el desarrollo de empresas locales. Y esto es algo fundamental con la desaparición de los fondos del presupuesto para la financiera nacional. Fundamental, es un tema que está afectando muchísimo, principalmente, obviamente, a lo social. Trabajar profundamente para la organización de las comunidades, los productores privados y la gobernanza. Generar capacidades técnicas en los diversos niveles y un acompañamiento amplio, integral y suficiente. Y eso requiere recursos austeros, bien canalizados, bien supervisados, de acceso ágil y transparente, pero deben de ser suficientes. Muchas gracias, Salvador. Bueno, y ante todo este panorama, nosotros tenemos propuestas concretas y para ellos se las va a presentar Gustavo Sánchez de Red Moca. Sí, bueno, ante las consideraciones que han hecho mis compañeros y compañeras anteriormente, queremos señalar que tenemos varias propuestas. Primero, hacia 2024, creemos que como país deberíamos proponernos incorporar al manejo forestal sustentable 16 millones de hectáreas, alcanzar cero deforestación mediante protección, restauración y conservación para cumplir con compromisos internacionales, incrementar la superficie económicamente productiva a 30 millones de hectáreas mediante la mejora de los programas de reforestación, restauración de suelos forestales, manejo del fuego y sanidad. Pero para esto se requieren inversiones crecientes de 7,000 millones de pesos en 2021, de 16,000 millones de pesos en 2022 y 24,000 millones de pesos en 2023. Estamos conscientes
de que estas cifras que estamos proponiendo tal vez no vayan en la lógica de las modificaciones que se hacen a los presupuestos que envía el Ejecutivo. Es decir, a la inercia que muchas veces sigue en las prácticas de aprobación del presupuesto, pero queremos señalar que son las cifras que se requieren para recuperar el dinamismo del sector y pretender alcanzar el potencial que tenemos. La cifra más alta propuesta, la que se señala para 2022, que es de 24,000 millones de pesos, no llega a lo invertido en Sembrando Vida y tendría un impacto territorial 15 veces superior. También proponemos ampliar en 400,000 hectáreas las plantaciones comerciales en este sexenio, para lo cual se requerirían inversiones en créditos y apoyo por 3,000 millones de pesos al año. Hay otras medidas que no necesariamente son del orden de inversiones, sino de tomar algunas medidas, como restablecer y mejorar la capacidad de la autoridad para la modernización, mejora y transparencia en sus tareas de regulación y vigilancia, a través de revisar las normas y procedimientos, aplicar medios modernos de gestión y seguimiento de las acciones de regulación y vigilancia, generar instancias y mecanismos de recursos, transparencia, mejora de capacidades de los agentes gubernamentales, asesores y agentes de la cadena productiva. También se requiere orientar la política forestal y recursos específicos hacia el fortalecimiento de la organización desde el ámbito comunitario y regional hasta el nacional, tomando en cuenta que el manejo forestal solo es posible si existe una gobernanza comunitaria sólida, incluida la organización de productores individuales que actualmente están dispersos y que solo en una escala agregada es viable la participación en el mercado y que solo con organización en el orden nacional es posible una participación efectiva y alcanzar la capacidad de negociación y auditoría social. Y fomentar el funcionamiento mejorado y las capacidades del Consejo Nacional de Vigilancia, como el cuerpo colegiado que contempla la ley para funciones de seguimiento, evaluación y formulación de la política forestal. Estas dos últimas propuestas hacen hincapié en la importancia de la participación y de la organización. Y se requiere también hacer las inversiones correspondientes para ello, pero fundamentalmente tener la apertura y la voluntad política para tomar estas medidas. Bien, pues estas serían las propuestas que queremos compartir con ustedes. Gracias, Emilio, y me parece que Manuel por ahí quería hacer algún comentario. Sí, vamos por orden. Primero vamos a pasar a las preguntas que tengan las reporteras y reporteros y después pasamos a los comentarios que tengan las demás organizaciones. Ya Angélica está pidiendo el uso de la voz y nada más informarles que esto que hemos presentado forma parte de un comunicado que está firmado por más de 50 organizaciones del sector forestal y del sector ambiental y por más de 100 personas interesadas y comprometidas con el tema. Entonces, vamos por orden de solicitud de palabra. Entonces, empezamos con Angélica y después pasamos con Emilio Godoy y después le damos la palabra a Manuel Montes. Entonces, adelante, Angélica. Sí, buenos días a todos. Quisiera que me precisaran cuál es el presupuesto actual que se plantea en la iniciativa de 2021. También, si esta falta de apoyo al sector forestal incentiva el comercio ilegal y la delincuencia organizada.
Otra pregunta, bueno, en relación con el presupuesto, es qué programas específicos son los que están afectados y también si en esta parte me pudieran precisar, en el rubro de incendios forestales, ¿cuál ha sido la reducción? No sé si pudieran tener estos datos históricos de a partir de hace 5 años que comenzó la reducción presupuestal. Y también si pudieran hacer una evaluación sobre el programa Sembrando Vida que el gobierno presenta como un programa de reforestación social. Si se puede considerar efectivamente en este sentido un programa forestal o cómo lo ubican ustedes y su opinión sobre el hecho de que se dé tanta prioridad a un esquema en particular y no se apoye a todo el sector forestal de la misma forma. Serían mis preguntas. Gracias. ¿Alguien quiere contestar? Bueno, creo que hizo varias preguntas, Angélica. Tal vez habría que empezar por la última, Angélica, el asunto de la evaluación del programa Sembrando Vida, como lo señaló Carlos al inicio. Primero, consideramos que es un programa cuya narrativa genera cierta confusión en la sociedad porque a veces se presenta como un programa de, digamos, de bienestar, es decir, de combate a la pobreza, y a veces se le presenta como un combate a la degradación, y pareciera, y aquí enfatizo lo de pareciera, que el presupuesto que se está invirtiendo en Sembrando Vida ayuda a la conservación de los bosques y no necesariamente es así. Son territorios, digamos, distintos en los que se está invirtiendo. Por una parte, el universo de Sembrando Vida es 1 millón de hectáreas de terrenos que en teoría no están arbolados, que no están dedicados a la cuestión forestal, mientras que la superficie forestal, que se considera del 70% si consideramos del país, si consideramos todos los ecosistemas forestales, es mucho más grande. Entonces, esa inversión de 28,000 millones de pesos, o del orden de 28,000 millones de pesos, se está concentrando en una sola, en la superficie de 1 millón de hectáreas, que no se traslapa con la superficie forestal. Entonces, para empezar, creo que la narrativa es un poco ambigua. El otro tema es que precisamente de las observaciones que ha hecho Coneval tienen que ver con la cuestión de los padrones, y me parece que hay una negativa por parte de la Secretaría a revisar padrones porque señalan que ya superaron esa, digamos, esa etapa del programa. Entonces me parece que por lo menos hay una cuestión de no mucha transparencia al respecto, lo cual contrasta también con una de las narrativas presentes en la actual administración, que es la lucha contra la corrupción. Otro de los temas que sin duda habría que revisar, porque en un país donde más de la mitad del territorio está en manos de ejidos y comunidades, es decir, de propiedad privada en su modalidad colectiva, porque uno de los programas con mayor presupuesto atiende de manera individualizada a su población objetivo. Creemos que esto pues es algo que no contribuye a fortalecer el tejido social, y bueno, tampoco hay cifras claras respecto a cuánta planta se está produciendo, quién la está produciendo, dónde está plantada,
en qué arreglos está plantada, porque hay, se están planteando que haya milpa intercalada con árboles frutales, y también se habla de otro tipo de arreglos, entonces no se sabe exactamente qué resultados se están obteniendo. Aquí me parece que lo sano sería que desde el Poder Ejecutivo o Legislativo de manera conjunta se hiciera una evaluación externa, y hay pues métodos para ver la sobrevivencia y cómo se está, qué tanto éxito se está teniendo desde el punto de vista del establecimiento de plantaciones o de sistemas agroforestales. En fin, sin embargo, aquí nosotros lo que proponemos es que exista una política equilibrada hacia el sector, es decir, independientemente de que se genere una mejora en el programa de Sembrando Vida en sus aspectos técnicos y de transparencia, lo que vemos es una inequidad y un desequilibrio entre lo que se invierte en un programa y lo que se invierte en todo un sector que es el forestal. Entonces, más bien hacia esa parte estamos orientando nuestras propuestas. Seguramente los legisladores nos podrán decir y dónde van a salir los recursos para aumentar la inversión en el sector forestal. Bueno, creemos que si se considera una política equilibrada, por ejemplo, se podría considerar un 15% de lo que se está invirtiendo en Sembrando Vida. Con eso podría mejorarse sustantivamente el presupuesto del sector forestal. Hasta ahí dejaría la intervención, por si algunos compañeros o compañeras, en el caso de Elsa, quisieran abordar las otras preguntas que hizo Angélica. Gracias, Gustavo. Jorge Torres quiere abordar el tema de los incendios y la reducción presupuestal. Jorge, tienes la palabra. Buenos días a todas y a todos. Miren, efectivamente, en relación a la reducción del presupuesto, hay dos programas importantes que están siendo afectados, que es importante remarcar estos números. Estos números provienen de experiencias prácticas que se han tenido en relación a dos aspectos que impactan las áreas forestales. Son plagas y enfermedades e incendios forestales. Las estadísticas nos indican cómo se han comportado estos dos fenómenos, ¿verdad? Y con base a los costos que implica el controlar plagas y enfermedades y el costo que implica prevenir y combatir incendios forestales, ¿verdad? Tenemos las siguientes cifras. Para plagas y enfermedades, para plagas y enfermedades se tiene el requerimiento para 100,000 hectáreas, se requerirían alrededor de 7,800 millones de pesos para atender este problema en las áreas forestales. Es un número bastante fuerte, ¿verdad? Que nunca se ha tenido como presupuesto para este fenómeno. La ventaja del tema de control de plagas y enfermedades es que la inversión sí es bastante fuerte, y finalmente las áreas forestales afectadas y la madera que se pudiera rescatar ayuda un poco a tener un beneficio, un ingreso que ayuda a las comunidades. El problema más grave es en el tema de incendios forestales. En promedio se estiman 100,000 hectáreas anuales afectadas por incendios forestales. El número puede subir o bajar. Y se estima que para trabajar el tema desde la prevención y combate de incendios, ¿verdad? Se requerirían anualmente 3,500 millones de pesos. Esos son los datos muy concretos que están basados en números reales, números de lo que ha costado estos dos problemas que impactan los recursos forestales. Evidentemente que con el recurso que está recibiendo la CONAFOR
se verá afectado estos dos programas en particular, ¿sí? Y concluyo con esta parte. El manejo forestal comunitario es una herramienta poderosa para poder tener precisamente, ayudar a controlar estos fenómenos, estos dos problemas. Y estadísticamente se observa que en donde se está haciendo manejo forestal comunitario son las áreas en donde el tema de incendios forestales se tiene menos presencia, ¿verdad? Y atención inmediata a la hora de que se llegue a ocurrir algún fenómeno de esta naturaleza. Muchas gracias. Emilio. Sí, adelante, Elsa. Nada más, un dato súper preciso, nada más para que cerremos el tema de incendios forestales. Este año, por ejemplo, acá en Chiapas, unas áreas, unas reservas se quemaron, fueron bastante impactadas por la cuestión de incendios, y haciendo el cálculo de cuánto costó combatir una hectárea de incendios puede llegar a costar hasta 12,000 pesos. Pero con ese mismo dinero se pudo prevenir el incendio de otra área, de otras áreas, y ahí cuesta 500 pesos la prevención. Entonces digo, yo creo que sí, es importante que se esté destinando recursos para los incendios, para combatir y prevenir incendios, pero yo creo que debería de haber también muchísimo más recursos para la prevención, además de esto que ya comentó Jorge, que obviamente la mejor manera de prevenir incendios forestales es obviamente que la gente tenga y vea un recurso realmente del bosque. Entonces, el combate de incendios es muy caro, efectivamente, pero creo que las acciones de prevención es donde debería de haber mayor recursos para que realmente esto se den en la menor medida, junto con obviamente el impulso de la actividad productiva dentro de ellos. Nada más en la puntualización. Gracias. Muchas gracias, Elsa. ¿Alguien quiere abordar el tema de la ilegalidad, el tema del crimen organizado? Que también hacía la pregunta Angélica. Si quieren pueden abrir su micrófono para abordar el tema. Emilio. Sí. No sé si estamos Carlos y yo levantando la mano o si es así, pues. A ver, ¿me escuchan? Yo quería hacer ampliar lo de Sembrando Vida. ¿Me están escuchando? Te escuchamos, Manuel. A ver, yo quería ampliar ahí lo de la pregunta que hicieron de Sembrando Vida, de otra situación que se está dando muy delicada. ¿Pudiésemos que ahondáramos en ese tema un poquito? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, adelante, Manuel. Bueno, mire, lo de Sembrando Vida, Manuel Montes Núñez, consejero titular del sector social del Consejo Nacional Forestal. El tema de Sembrando Vida, hasta el conocimiento que tenemos en campo, es que hay una gran ausencia de asistencia técnica para este programa. No hay gente capacitada, y les voy a dar un ejemplo. No se puede decir que estamos ahorita al final de las lluvias, querer sembrar frutales. Y los frutales se tienen que sembrar donde hay agua. En el caso de Sembrando Vida en la parte norte del país, no está orientado hacia variedades como el nopal, el maguey, ese tipo de recursos forestales que no se necesitan tanta agua. Y la falta de organización y capacitación en los productores no se toma en cuenta. Lo primero que se tiene que hacer es fortalecer la organización de productores. No se les olvide que el ejido en sí y la comunidad, los bienes comunales, tienen el comisariado ejidal, que es la base fundamental de la organización campesina de este país. Si los comisariados ejidales no se les toma en cuenta y se quiere hacer un programa individualizado, va rotundo fracaso. Y más en el sector social, en el sector forestal, porque el sector forestal se requiere de acuerdos de asamblea
para que ustedes hagan uso del suelo, que se haga uso del suelo para un programa de reforestación. Y quisiera también decir que no se ha hecho una labor en las zonas áridas de los estados de Coahuila, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, en la zona que le llamamos nosotros los no maderables, donde está la candelilla, el istri, la gobernadora, el orégano, una serie de arbustos no maderables. No se han promovido ni siquiera cómo se haría una reforestación. ¿Cómo entraría una reforestación cuando no sabemos dónde están los viveros? ¿Cómo se va a hacer una reforestación si no se tiene el vivero? Si no hay vivero, es un fracaso total. Esto ha sido históricamente, cuando lo manejó la Defensa Nacional, fue un rotundo fracaso. Cuando el programa de Calderón fue un rotundo fracaso. Y ahora es todavía más delicado porque es mucho dinero que sinceramente no se ve que sea para reforestar. Yo me atrevería a decir que tiene como fin el aspecto electoral, porque se les está pagando, ya se les está pagando en las comunidades, pero no se está haciendo reforestación, ni se está haciendo plantación. No hay una técnica. La técnica la tiene la Comisión Nacional, la Comisión Nacional de Zonas Áridas y la CONAFOR. Y no veo que participen esas dos organizaciones en lo que es la asistencia técnica. Además, hay una total desorganización de parte del gobierno federal que no está tomando en cuenta a los gobiernos de los estados y a los municipios. Si no se toma en cuenta al municipio, que es la base de la gobernanza, pues es un fracaso total. Y menos si no se tiene en cuenta al comisario ejidal. Yo les quiero decir que lo que es el aspecto de zonas áridas, hay más de casi 40 años de abandono y seguimos igual, es donde habitan los pobres de los pobres. No hay un programa claro de Sembrando Vida hacia este sector. La Comisión Nacional de Zonas Áridas prácticamente está cerrada. El director de Zonas Áridas no se le encuentra en Saltillo. No está funcionando y todos los programas que había de uso de la conservación del suelo están parados. Yo con esto concluiría esta intervención. Muchas gracias, Manuel. Todavía faltan varias preguntas. Les invito a ser un poco más breves en las respuestas para dar tiempo a las otras preguntas. Carlos, por favor, y después Gustavo. Bueno, solamente para precisar alguna pregunta que hizo Angélica, muy rápido voy a mencionar, y en miles de millones, cómo desde el 2016 estamos llegando a una condición de sequía total del presupuesto para la institución. En 2016, la Comisión Nacional Forestal tuvo un presupuesto de 7,787 millones de pesos. En el 17, primer año a la baja, fueron prácticamente 4,000 millones. En el 18 hubo un leve repunte, 4,146. En el 19 fueron 2,765. Y lo que preguntaba Angélica, en el 2020 fueron 2,586 millones. Y quiero aclarar que inclusive estos 2,586 millones se vieron afectados por los recortes presupuestales tremendos que tuvo este año. Hay programas, instituciones como la CONAFOR o la Semarnat, que les mermaron prácticamente el 30% de sus gastos de recursos materiales, de operación. Entonces, ¿de qué sirve tener las instituciones si no tienen movilidad y no pueden cumplir con sus funciones? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Sigue Gustavo Sánchez y después le damos la palabra a Emilio Godoy. Sí,
Sobre el tema de tala ilegal y tráfico de madera y productos forestales, quisiera comentar que en la campaña presidencial este fue uno de los temas que se ofreció que se abordarían en la política instrumental por la actual administración. En ese tiempo se recogió este problema de la tala ilegal en el documento que se denominó Naturamblo y que se publicó hace más de 2 años en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente de 2018, me parece. Bien, sobre este tema ha habido una apertura para platicar lo que no habíamos tenido en otras administraciones y varias organizaciones nos hemos podido reunir con Profepa y con CONAFOR para intentar un diagnóstico sobre el tema. Estamos esperando que CONAFOR, Profepa y el gobierno de Chiapas puedan firmar un convenio con las organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones de silvicultores, para implementar un piloto para atender este problema de la tala ilegal y del tráfico de madera. Hay un ofrecimiento, una propuesta de la Comisión Nacional Forestal que estamos esperando que sea recogida por Profepa y por el gobierno del estado de Chiapas. Y esto tiene mucho que ver con la voluntad que tenga el gobierno en su conjunto y la cadena productiva o las cadenas productivas que consumen madera. Si bien el problema del crimen organizado en varias regiones del país ha agudizado este y otros problemas, el origen del consumo o de la invasión del mercado de madera ilegal no surge ni con el narcotráfico ni con el incremento del crimen organizado que se ha dado, digamos, en las últimas décadas, sino que es, digamos, anterior al mismo. Y tiene que ver con que las cadenas productivas, las principales, que son la de la construcción, la de los muebles, tarimas y embalajes, y el gobierno como consumidor de obras o como contratador de obras que a su vez van a tener empresas que utilizan madera, pueden jugar un papel importante. Entonces, se requieren algunas inversiones para por una parte, mejorar sí la presencia de Profepa, pero no podemos apostarle todo a una estrategia de vigilancia o coercitiva. Tiene que haber también una estrategia de fomento al manejo en las áreas donde se está dando más la tala clandestina, pero también tenemos que asegurar que esa madera que se produce bajo manejo forestal comunitario pueda encontrar un mercado. Y eso, un mercado donde se pague lo que cuesta la madera, y eso tiene que ver con un compromiso de los industriales que consumen madera. También se requiere una modificación a la ley para cerrar el paso a las importaciones de madera que muchas veces de manera documentada permiten entrar la madera que es de origen ilegal en sus países de origen. Entonces, en este presupuesto para 2021 se podrían hacer algunas inversiones modestas en este asunto para que tengamos un piloto de cadena de custodia, para tener programas especiales de fomento en algunas regiones y para una campaña a nivel nacional donde nos comprometamos toda la sociedad con el consumo de madera legal. Ese sería mi comentario respecto a este tema. Muchas gracias, Gustavo. Angélica, ahorita te damos la cifra precisa en el chat. El
como bien dijo Carlos, para 2020 era alrededor de 2.800 millones. Para este año hay una reducción como entre el 3 y el 5%, queda como en 2.600 millones, pero ahorita te escribimos la cifra precisa en el chat. Emilio, si nos ayudas con tus preguntas. Sí, buenos días. Tengo un par de preguntas que hacerles. Para el panel, bajo las condiciones actuales, ¿México está en ruta de cumplir las metas voluntarias que ha asumido en tema de forestal y emisiones? Sobre Sembrando Vida, ¿consideran que se ha convertido en el programa forestal o en la política forestal de este gobierno, tomando en cuenta que es más un programa laboral agrícola que de otro tipo? Y para Elsa, ¿cuál es el panorama de bonos forestales en el país, tomando en cuenta que CONAFOR no va a firmar acuerdo de compra de bonos forestales con el Banco Mundial bajo la iniciativa RED? Y de hecho RED está en un interrogante porque una pata del programa era precisamente la colocación de los bonos de carbono. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Elsa, si quieres empezamos contigo con el tema de los bonos. Ok, sí. Gracias, Emilio. Pues sí, efectivamente, México ahorita está en una cuestión complicada con respecto a RED, porque no, pues al parecer no va a pasar nada con el gobierno, pero sin embargo se han estado moviendo los mercados voluntarios. Por ejemplo, California pues ha tenido mucho interés de invertir en México. El GCF sigue trabajando, sigue también haciendo inversiones. Entonces, pues bueno, por ahí está el punto. CONAFOR, como lo comentaba Carlos en la intervención anterior, CONAFOR está proponiendo que para el 2021 se puedan realizar algunos estudios de carbono. Ahí, pues, mi punto nada más es que hay que tener mucho cuidado, porque si no, pues se puede repetir lo que pasó hace 10 años o más, en donde CONAFOR empezó a incentivar estudios para ver cuestiones de carbono, para mediciones, pero al final no hubo un mercado. Entonces, creo que esa parte sí es muy importante. Efectivamente, RED queda como un poco detenida, queda un poco en stand-by, no sabemos a través del gobierno si esto se va a regularizar o va a llegar a algún término en algún momento. Pero están los mercados jurisdiccionales y los mercados voluntarios, los cuales sí siguen teniendo algún interés en la compra de bonos de carbono. Es importante señalar que el mercado internacional ha crecido por razones que lo que nosotros estamos percibiendo es que hay un precumplimiento. Todos quieren avanzar en la cuestión de las metas y están haciendo precumplimiento para que obviamente se pueda reconocer más adelante. Entonces, estamos viendo que el mercado está creciendo. El problema es que los bonos de carbono están bajando en términos generales. En el último reporte del Market Trends hubo el precio promedio de RED, el bono anda como en $3.8 aproximadamente por tonelada de CO2, y el de captura de carbono por reforestación anda aproximadamente en $5. Entonces, en términos generales, el mercado está creciendo, el precio está bajando. México tiene que desarrollar, obviamente, las políticas nacionales para impulsar el mercado, por lo menos nacional. Como bien saben, está la propuesta desde hace 2 años de que todas las empresas tienen que hacer el registro voluntario de sus emisiones. Sin embargo, solamente hasta ahora ese registro, pero se espera que a partir del próximo año esto pueda tener ya algún tipo de vinculación con la Bolsa Mexicana de Valores, de modo que se puedan ya también empezar a impulsar la compra interna, ¿no? Y pues Semarnat ha venido trabajando algunas propuestas
pero todavía es un tema que todavía no alcanzan, creo que todavía no se alcanza como a percibir exactamente cuál es la importancia y cómo esto obviamente tendría que estarse registrando, tendría que estarse ya de alguna manera reportando como parte de las metas que México tiene a nivel internacional con el INDC y obviamente los acuerdos de París. Entonces, pues en términos generales así está. El mercado, México se quedó, pero el mercado sigue avanzando y las políticas internacionales en términos de el mercado de carbono también sigue avanzando. Elsa, esos proyectos para el año próximo se basarían en el MRV que se construyó con financiamiento noruego y esas emisiones tempranas, por así decirlo, o que están por venir, ¿cómo se vincularían con el mercado de carbono que por ley México tiene que crear? Hablaste algo al respecto, pero si pudieras profundizar más en ese sentido. Gracias. Sí, bueno, mira, el sistema de MRV que se construyó con el financiamiento noruego todavía sigue en construcción. Desafortunadamente creo que hubo pues varias fallas técnicas que no se identificaron o que no se vieron en un principio dentro del desarrollo del sistema. Entonces, ahorita la CONAFOR ha estado tratando de buscar financiamiento porque además el financiamiento ya se acabó. Entonces, han estado tratando de buscar financiamiento que ayude a desarrollar lo que falta. Y no nada más a nivel nacional, sino ahorita el gran reto es cómo esto se empata con las jurisdicciones. Hay un reto importante porque los estados no cuentan ni con las mismas capacidades, ni con los mismos instrumentos, ni las tecnologías, ni los recursos humanos para poder desarrollar los mismos sistemas. Entonces, para que tú puedas medir manzanas, pues tienes también que contar manzanas, ¿no? Entonces, si los estados no están al mismo nivel que la federación, va a ser un poquito complicado. Entonces, no sabemos todavía si el sistema MRV que se había desarrollado hace varios años se va a poder desarrollar, se va a poder implementar. Por ejemplo, en el caso de Chiapas se está desarrollando algo con ese sistema, pero es una cuestión mucho más jurisdiccional en donde prácticamente solo se quiere analizar deforestación y no deforestación. Entonces, hasta ahorita ahí está quedando y es un poco en la cuestión de poder implementar políticas públicas. Ahí está, solamente para implementar políticas públicas, no en cuestiones de red. Así es como está ahorita implementándose el sistema de los noruegos en el caso de Chiapas. En los otros estados desconozco totalmente si se está haciendo, pero lo que hasta donde yo conozco es que el reto es las jurisdicciones que cuenten con todos los recursos humanos y financieros para poder desarrollarlo. Y obviamente esto va ligado a la otra pregunta. Si no tenemos una contabilidad clara y eficiente, pues no vamos a poder saber cómo esto se va a empatar con lo que ya está o con lo que prevenga o con lo que venga después. Entonces, no vamos a poder tener claridad en las contabilidades que actualmente existen con las que puedan venir adelante y cómo las va a reconocer el gobierno mientras no cuente con el mecanismo eficiente para poder hacerlo. O sea, es como pues sí, es un sistema que obviamente mientras no tengas desarrollado esto, pues difícilmente vas a poder tener esto. No está la plataforma, entonces no tienes en dónde empezar a vaciar tu información y no tienes todavía la claridad histórica de cómo esto se ha venido haciendo. No sé si queda un poquito más claro, pero el problema ahorita es un poco de desarrollo de tecnología prácticamente y falta de financiamiento. Gracias, Elsa. Si no quiere hacer uso de la palabra, supongo que para contestar las otras dos preguntas. Si no. Bueno, ¿ya me escuchan? Hola, hola. Adelante, si no hay. Gracias.
Perdón, es que tenía problemas con el audio. Les comentaba que sí, que consideramos que a la respuesta de si Sembrando Vida era el programa forestal, digamos, por excelencia de la administración, pues nosotros consideramos más bien que Sembrando Vida no es en sí un programa forestal, que Sembrando Vida es realmente un programa social y como tal debe tener su dimensión tanto no solo en la Secretaría, sino en la implementación y aplicación de lo que está generando como programa social. Los programas forestales per se, los programas forestales en sí, pues sí están determinados más bien, están en CONAFOR y están, en todo caso, pueden estar en Semarnat. ¿Qué es esto? Que justo si nosotros continuamos bajo la misma dinámica de considerar que Sembrando Vida es un programa forestal y no un programa social, seguiremos desprotegiendo los programas forestales que realmente existen y las instituciones que están diseñadas para poder implementar esos programas. Con eso, México no va a lograr, no va a alcanzar los objetivos que se puso ni en Acuerdos de París, ni tampoco va a alcanzar los objetivos que se puso en el Convenio de Diversidad Biológica, particularmente ahora que se están construyendo las metas para el 2030. México no va a alcanzar ni en cifras, ni en metas, a lo que se está comprometiendo. ¿Por qué? Porque no hay una forma programática y un fortalecimiento del sector que puede lograr alcanzar esas metas, que es el sector forestal, a partir de los programas específicamente diseñados particularmente para el manejo forestal comunitario, que es algo muy distinto a el programa un programa social como es el de Sembrando Vida, ¿no? Estos son lógicas y dinámicas completamente distintas, y entonces pues eso sería como el aporte, ¿no? Y por ahí en el chat pusimos los datos de cuánto se está destinando bueno, en este caso al presupuesto, ¿sí? Para la CONAFOR, 2.762 millones de pesos, que es el 8.6% menor que el programado para el 2020. Para que nos demos una idea, nada más para tenerlo en perspectiva, solo el bosque de Chapultepec tiene 3.500 millones de pesos de presupuesto. Es decir, el presupuesto para el bosque de Chapultepec es mayor a el presupuesto que tiene toda la Comisión Nacional Forestal y que todo lo que implica, ¿no? Entonces, para que nos demos una idea en la perspectiva. Ya si hablamos de Sembrando Vida, bueno, no hay ni siquiera punto de comparación. Eso sería el aporte, Emilio. Gracias. Muchas gracias, Sinue, por el aporte. Si hay alguna otra aportación o hay alguna otra pregunta, el micrófono está abierto. No sé si quedaron bien resueltas los cuestionamientos que se hicieron. Yo, Emilio. Adelante, Salvador. Yo creo que el estar aquí es precisamente para hacer un llamado al presidente, hacer un llamado a los legisladores, que el sector forestal y ambiental sea prioridad, sea una estrategia en nuestro país que amerita todo el apoyo, por todos los datos que ya dimos, por la importancia, por la población, por los recursos, por todo lo que ofrece al país. Tenemos que atenderlo. Entonces, ese es un llamado al presidente, que este sector sea prioridad, sea un sector que requiere un presupuesto justo, un presupuesto que ayude a implementar todas las acciones para que salga adelante, sobre todo por su población. Hay una gran cantidad de población en extrema pobreza. 10, 11 millones de personas en extrema pobreza en los bosques y selvas. Poquito más, depende del investigador, pero en promedio 200,000
hectáreas deforestadas al año. Hay un gran problema y amerita atención. Ese es un llamado que le hacemos a todos los sectores, no solamente al presidente, a los legisladores y a los gobernadores, para que atiendan este sector que está siendo olvidado. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Y sin duda, si queremos reactivar la economía después de esta crisis sanitaria, es importantísimo que pongamos atención en el sector forestal, ¿no? Ahí hay materias primas que ayudan a mover la economía y hay una gran población, como se ha dicho, que necesita esa reactivación. Y por eso el sector forestal es una excelente alternativa para la reactivación económica. ¿Algún otro comentario? Si no, o alguna otra pregunta que tengan Angélica, Emilio o alguien más. No, gracias. Perfecto. Bueno, en unos minutos les estaremos enviando a su correo el archivo de la grabación de esta conferencia de prensa virtual y también le estaremos haciendo llegar los materiales que se redactaron. Entonces, nada más para decirles que estén al pendiente de sus correos, utilizaremos los correos con los que se registraron, o si quieren que se lo mandemos a otro correo, también lo pueden escribir en el chat. ¿Me permite? Desde luego, Manuel. Sí, ya no hay más preguntas. Yo quería hacer un comentario antes de terminar la reunión. Sí, adelante Hay con tu un comentario. problema social muy grave ahorita en los habitantes del sector forestal con el coronavirus y con este abandono que se tiene de la falta de presupuesto. Hay una gran emigración. Más o menos se está calculando que en estos últimos meses, en los 6 o 8 meses que lleva el problema del COVID, han abandonado el 30% de ejidos y comunidades, los habitantes de estas comunidades, porque no hay, por ejemplo, en el caso de los ejidos productores forestales de la Sierra de Durango, pues no hubo mercado, se paró el mercado de la madera, entonces eso ha impedido que se active la economía de estas regiones. El caso de Chihuahua todavía es más grave, porque en el caso de Chihuahua prácticamente la zona forestal está en manos de la delincuencia organizada. Y esto ha provocado pues la emigración. Afortunadamente están yendo a Estados Unidos y esto ha permitido que algunos de los habitantes de nuestras regiones han estado mandando dólares a sus familias. En el asunto de las zonas áridas es más grave la emigración. Hay una ausencia total de apoyos. Prácticamente viven con estos subsidios de adultos mayores, de los niños y de estos, pero pues no alcanza. La epidemia ha pegado. No hay orientación hacia los habitantes. Entonces creo que es un asunto que es muy delicado para los habitantes, sobre todo en el área indígena y en el área de las zonas áridas donde, como decía anteriormente, no se ha invertido desde hace 40 años ningún apoyo real. Solo cuando se crearon los fideicomisos candelilleros y el de comercialización del mercado de la candelilla, no ha vuelto a haber ninguna participación del gobierno federal a esos pueblos abandonados, que prácticamente son ya pueblos fantasmas. Esto es una situación muy grave, muy delicada. No veo que el gobierno federal ponga atención en esto, pero es sumamente delicado y hay que hacerlo llegar a los diputados, que se necesita activarse
los programas. El programa de la Comisión Nacional de Zonas Áridas también está completamente abandonado. Los caminos que daban ocupación, las carreteras, pues están abandonadas. Entonces no hay generación de economía. Hay una economía, si ustedes van a algunas ciudades, empiezan a ver ya los limoneros en las calles, la gente ya pidiendo afuera de los Oxxo dinero para sustentar con niños en los brazos. Es una situación muy triste y muy delicada. Este es el comentario que quisiera yo finalmente hacer. Gracias. Emilio, aprovechando el comentario muy acertado de Manuel respecto a las implicaciones de la coyuntura del COVID o la crisis sanitaria, quisiera comentar que aunque no es una situación exclusiva del sector forestal, una de las cuestiones que estamos viendo de enorme inequidad para las regiones rurales, particularmente las forestales, que son las más apartadas, es el acceso a todo lo que son plataformas digitales y, digamos, tecnologías en materia de comunicación. Y si antes había dificultades para, digamos, que las comunidades pudieran tener una gestión exitosa ante diferentes instancias, ahora con el tema de la pandemia, la restricción del movimiento y la falta de acceso a medios de comunicación, dificulta todavía más el tema de la participación. Si a eso le sumamos la poca disposición de esta administración para abrir espacios de participación, se complica el tema. Sabemos que las compañías telefónicas, por ejemplo, no van a invertir en ciertas zonas porque no hay la población suficiente para que les sea atractivo en términos de costo-beneficio. Entonces, se requiere que el gobierno tome como una inversión estrategia la accesibilidad de la comunicación a las regiones rurales, porque esto no solo deja todavía más vulnerable a la población en materia de participación, sino también en otros aspectos como es la educación. El tema de la asistencia a las clases de manera remota se vuelve pues sumamente crítico para la población rural. Entonces, creo que no solo en el ámbito forestal, el gobierno federal debería de considerar una inversión estratégica en materia de comunicaciones para algunas regiones rurales. Bueno, gracias. Qué bueno que sacaste el tema, Manuel. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, si no hay ningún otro comentario, queremos agradecerles el que se hayan conectado a esta conferencia de prensa e invitarles a estar pendientes del comunicado que estaremos circulando. Ese comunicado se lo vamos a estar haciendo llegar a las y los legisladores de la Cámara de Diputados para que lo tomen en consideración ahora en sus deliberaciones sobre el presupuesto. Sin más, bueno, aquí daríamos por concluida la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica y Emilio. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Gracias, Emilio. Saludos. Gracias, buenas tardes.